Lo llamaban burro y durante años nadie pudo con él. Y ese burro cambió la historia de la aviación militar. A finales de los años 20 y comienzos de los 30, la Unión Soviética necesitaba renovar por completo su fuerza aérea, las Fuerzas Aéreas Militares Soviéticas, y para ello reunió a varios de sus mejores ingenieros aeronáuticos en la Fábrica Estatal de Aviación número 39. Entre ellos estaban Nikolai Polikarpov y Dmitry Grigorovich. Digo reunió, pero la palabra correcta sería encerró. Trabajaban, comían y dormían allí, siempre bajo vigilancia armada. En aquel ambiente, hacia 1929, Polikarpov daba forma a un caza biplano que acabaría siendo el I-15, y al mismo tiempo empezaba a pensar en un monoplano de caza. El mando militar aún dudaba. Veía que el monoplano era, sin duda, el futuro, pero no terminaba de fiarse, y quería mantener biplanos y monoplanos conviviendo en sus escuadrones. Aún así, el trabajo conceptual del nuevo aparato arrancó en 1932 y en junio de 1933 se puso manos a la obra con el primer prototipo del I-16. Como tantos aviones de su tiempo, el I-16 fue una mezcla de lo viejo y lo nuevo, aunque en algunos aspectos resultó francamente revolucionario. Su fuselaje era un monocasco de madera, con forma de barril rechoncho y recubrimiento de tela. Nada moderno en ello, pero no era por falta de ideas. Sencillamente, la industria soviética todavía no estaba en condiciones de fabricar en serie aviones enteramente metálicos. La madera, además, encajaba con la obsesión de Polikarpov por el peso ligero. Por la misma razón, mantuvo el aparato deliberadamente pequeño, con poco más de 6 metros de largo. Un motor radial de buen tamaño ocupaba el morro y, en la cola, una aleta igualmente generosa. Aquel aspecto compacto y algo achaparrado acabaría ganándole el sobrenombre de Ishak, que en ruso significa burro. También le daba un centro de gravedad poco ortodoxo, y de ahí saldría más de un quebradero de cabeza con la estabilidad, pero de eso hablaremos enseguida. De partida montaba 12 ametralladoras Spitalny-Komaritsky de alta cadencia de fuego de 7,62 milímetros en las alas. Desde el primer momento, algunos pilotos de pruebas advirtieron que aquello era poca cosa, demasiado poco fuego para un caza. Tenían razón, pero, por desgracia, hubo que esperar a los informes de combate para que alguien les hiciera caso. Junto a lo convencional, el prototipo escondía novedades notables. El tren de aterrizaje se recogía hacia el interior de las alas, algo que mejoraba muchísimo la aerodinámica en una época en la que casi todos los cazas seguían volando con las patas fuera. Eso sí, con una pega, el piloto tenía que subirlo a mano, dándole a una manivela. Llevaba también una cabina completamente cerrada, con una cubierta de cristal que se deslizaba hacia atrás para que el piloto pudiera salir con facilidad. En teoría era un adelanto, en la práctica resultó un estorbo. El vidrio era de mala calidad, se ensuciaba con nada y costaba horrores mantenerlo limpio. Así que muchos pilotos acabaron quitándolo y sustituyéndolo por el pequeño parabrisas con el que hoy solemos identificar al I-16. Otro detalle interesante, unos alerones enormes recorrían casi todo el borde de salida del ala y podían bajar 15 grados para ser también de flaps. Visto con perspectiva, aquello se parecía bastante a lo que hoy llamaríamos flaperones. El primer prototipo, designado Oficina Central de Diseño 12, voló por primera vez el 30 de diciembre de 1933. Debía llevar un motor radial Wright Cyclone fabricado bajo licencia, pero como la autorización se demoraba, se optó por instalar de momento el M-22, que a su vez era una copia con licencia de otra copia con licencia del Bristol Jupiter británico. Más tarde se preparó también un prototipo con el Cyclone y se compararon ambos, inaugurando una costumbre que acompañaría al I-16 toda su vida, la de probar en él una variedad casi inagotable de motores. Las primeras pruebas dejaron buen sabor de boca, se elogió su agilidad, aunque también salió a la luz un rasgo inquietante. Ante un movimiento brusco de los mandos, el aparato se volvía peligrosamente inestable. Tras mucho volar, se comprobó que, si bien entraba con facilidad en pérdida por un ala, cuando el piloto era brusco, también salía de esos sustos por sí solo, siempre que se mantuvieran los gases y se dejara la palanca en posición neutra. Los ensayos oficiales de servicio comenzaron en 1934 y ese mismo año se entregaron los primeros I-16 de preserie, el tipo 1. Stalin había quedado tan impresionado por los prototipos que permitió que participaran en un desfile aéreo sobre la Plaza Roja.
Aquellos primeros aparatos montaban el M-22, el motor favorito de los pilotos, porque el Zyklon transmitía vibraciones molestas a la célula. El tren, en cambio, seguía dando guerra. Su complejo mecanismo tendía a atascarse, y una vez en el aire, solo podía desatascarse a base de fuerza bruta del piloto. Como es fácil de imaginar, era un problema especialmente delicado si uno pretendía volver a aterrizar de una pieza. Con el tiempo mejoró mucho, pero durante la etapa de prototipos era frecuente volar con el tren bajado para no jugarse la vida. La primera versión de producción plena fue el tipo 4, todavía con el M-22. Pese a las quejas por las vibraciones del Zyklon, se desarrolló un tercer prototipo con un nuevo motor, el M-25, que era precisamente una copia con licencia de aquel Zyklon. De ahí nació el tipo 5. Para alojar el nuevo motor, se le dio un capó distinto, con persianas de refrigeración regulables y un escape rediseñado, y se conservó el blindaje adicional para el piloto que ya traía el tipo 4. Cuando entró en servicio, el tipo 5 era el caza de serie más rápido y más ligero del mundo, apenas 1.460 kilogramos y una velocidad punta de 454 kilómetros por hora. El tipo 5 y el aún más ligero y potente tipo 6 se estrenaron en combate en la Guerra Civil Española en noviembre de 1936, y lo hicieron con brillantez. Superaban en velocidad a los biplanos enemigos y pillaron por sorpresa a las fuerzas nacionales que avanzaban sobre Madrid. En su primer encuentro, una patrulla de I-16 se apuntó 4 aviones enemigos derribados y pronto empezaron a dominar el cielo allí donde aparecían. Pero el estreno no estuvo exento de sombras. Se vio enseguida que las ametralladoras se encasquillaban y que apuntar con ellas era complicado, porque se disparaban mediante un cable en un avión que ya de por sí no era el más estable. Volvió a quedar claro, otra vez, que el armamento era escaso. A menudo, hacían falta varias pasadas para causar daño suficiente y obligar a bajar a un adversario. El aparato también se mostró frágil, se le alababa la maniobrabilidad y tenía un ritmo de balanceo excelente. Era capaz de completar un tonel entero en cosa de 1,5 segundos, pero tenía la fea costumbre de romper un ala al ejecutar esos toneles, sobre todo a alta velocidad, y detestaba los virajes con muchas G. Esos defectos, y en especial el de la falta de pegada, se corrigieron con rapidez. Se reforzaron las alas. El tipo 6 añadió un arma bajo el fuselaje, y el todavía más capaz tipo 10 montó ya 4 ametralladoras, 2 en cada ala. El tipo 10 prescindió además por completo de la cabina cerrada y fue el primero en llevar de serie el pequeño parabrisas. La mejora tenía todo el sentido. El piloto veía mejor a sus enemigos sin forzar la vista y podía dispararles más plomo. El problema es que, justo cuando llegaba ese avance, apareció en escena el nuevo Messerschmitt Bf-109B y encima en cantidades preocupantes. Al terminar la Guerra de España, de los 276 I-16 enviados, se habían perdido 187, pero también se habían aprendido lecciones valiosas. La más importante: nunca más se descuidaría la potencia de fuego, y aquellas 4 ametralladoras del tipo 10 pasaron a considerarse el mínimo aceptable. A los viejos tipo 5 se les reforzó el armamento con 2 cañones SH-BAK de 20 milímetros, que mejoraban mucho su eficacia contra blancos sin blindaje. Esto se vio por primera vez muy lejos de España, en Extremo Oriente, en la batalla de Yalgin-Gol. Allí, sin embargo, empezó a asomar también la obsolescencia del I-16. Sufrió pérdidas cuantiosas frente a los más modernos aviones japoneses, todos metálicos, y en particular frente al Nakajima Ki-27. Aún así, el aparato siguió recibiendo mejoras y fabricándose en grandes cantidades. Incluso se apuntó un hito notable. Fue el primer avión que logró derribar a otro con un proyectil aire-aire, cuando un I-16 disparó un cohete no guiado RS-82 contra un Ki-27 en agosto de 1939. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja en el verano de 1941, suele decirse que el I-16 era la columna vertebral de las fuerzas aéreas militares soviéticas, y basta mirar las cifras para creerlo. Más de 1/3 de toda la fuerza aérea soviética eran I-16, repartidos en 57 escuadrones. Precisamente por eso, sus bases figuraron entre los objetivos prioritarios de los primeros ataques aéreos.
En apenas 2 días fueron destruidos algo menos de 700 aparatos, muchos de ellos todavía en tierra. Cuando el I-16 conseguía despegar, su gran rival era el Bf-109. En ese enfrentamiento se resume buena parte de la guerra aérea en el frente del Este, sobre todo en aquel primer año. El soviético era más maniobrable, especialmente en balanceo y en el viraje plano. El alemán, con un motor más potente y una aerodinámica más fina, mandaba en velocidad, en trepada y en picado. De ahí, las tácticas casi de manual. Los pilotos alemanes volaban más alto para lanzarse sobre sus lentos adversarios, y los soviéticos intentaban atraerlos hacia abajo, hacia ese combate cerrado que alguien describió como una pelea a navaja dentro de una cabina de teléfono. Cañón contra cañón, los I-16 armados con cañones podían plantar cara al Bf-109, aunque cargaban menos munición. El inconveniente es que esos I-16 con cañón eran menos numerosos que los que solo llevaban 4 ametralladoras, y ahí la ventaja de fuego caía del lado alemán. A todo esto se sumaba su fragilidad. Con aquel armazón de madera, tenía tendencia a incendiarse cuando lo alcanzaban y, una vez ardiendo, a seguir ardiendo. Hacia finales de 1942, cazas más modernos empezaron a relevarlo en primera línea. Había soportado, de todos modos, lo más duro del embate aéreo de la invasión alemana y, curiosamente, un buen número de ellos sobrevivió hasta la retirada, algo que quizás se explique sencillamente por la enorme cantidad que se fabricó. Sobre esa cantidad, las fuentes no se ponen de acuerdo. Unas hablan de unos 8.600 aparatos y otras se van hasta los 20.000. La cifra exacta es casi imposible de fijar, en parte por el secretismo soviético durante la Guerra Fría y en parte porque muchos registros se perdieron o se destruyeron al final de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, precisamente, a esos números tan altos, varios I-16 han llegado hasta nuestros días y algunos incluso fueron restaurados hasta volver a volar en los años 90. No deja de tener su punto que un caza nacido entre rejas, ligero, testarudo y siempre corto de armas, acabará siendo el burro de carga de toda una fuerza aérea en su hora más difícil y que, contra todo pronóstico, tantos de ellos vivieran para contarlo.